Ahora vamos a ir al personaje de nuestra derecha, vergüenza. Tenemos el círculo más o menos, pero ahora ya sabemos el tamaño que tiene que tener, ¿sí? Tiene que estar más abajo. Entonces vamos a bajar el óvalo. Más o menos ahí. Es la altura donde iría. ¿Sí? Y ahora vamos a empezar con los ojitos. Vamos a empezar. Voy a ir haciendo una línea en la parte de arriba teniendo en cuenta la altura de los párpados. ¿Sí? A esa altura es donde empiezan los ojos. En diagonal. En diagonal. Y en diagonal en la parte inferior también. Fíjate a qué altura va de la nariz. Más o menos acá. Esa altura más o menos de la nariz de temor. Empiezan los ojitos. Entonces vamos a iniciar con el de nuestra derecha. Un poco más hacia la izquierda. Porque tengo que pensar en que tengo... Vamos a hacer así primero. Primero vamos a hacer dónde iría la mano. La mano iría acá. Sí, tenemos la mano ahí. La otra mano iría acá. Y eso nos va a ayudar bastante para ubicar los ojos en el lugar correcto. Nos va a quedar exactamente igual porque estábamos dibujando, no estamos calcando. ¿Sí? Ten en cuenta eso. Entonces más o menos ahí. Ahora sí, en este espacio de acá tengo que ubicar los ojos. Vamos a hacer el primer ojito. Acá no hago línea central, ¿por qué? Porque no tiene mucho sentido, porque no tenemos boca, entonces es más fácil, la nariz es gigante, es más fácil ubicarlo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el primer ojo, segundo ojo, viendo el espacio que hay entre ojos. Corrijo la forma. Bien, una vez que quedo bastante conforme, borro las líneas que no van. Y ahora vamos a trazar la parte central de los ojos, la de color y la pupila. Para eso hacemos dos líneas que nos ayuden a ubicarlos. Hacemos el primero. Veo el espacio que hay de este lado, de arriba y del lateral. Lo más importante es que el óvalo quede bien, ¿sí? Que quede un óvalo bien. Lo mismo en la parte interna. Y ahora vamos a hacer el segundo óvalo dentro de los parámetros marcados. También me fijo los espacios que hay para los laterales y la parte interna. Ahí está. Bien, ya tenemos los ojitos. Vamos a borrar las líneas que no van. Acá quedaron demasiadas líneas, se presta confusión. Voy a afilar el lápiz porque ya hace el dibujo donde quiere y no donde yo quiero. Bien, ahora que está el lápiz afilado, seguimos. Corregimos. Vamos a corregir también el otro ojo. Ahora sí, pinta donde queremos que pinte, escribe donde queremos que escriba. Bien, ahora vamos a hacer la nariz. La nariz simplemente vamos a hacer una curva bien pegadita a los ojos, más pegadita al lado del ojo nuestro de nuestra izquierda. Bien, y más o menos calculo a qué altura de furia está la parte de la nariz, debajo. Más o menos a esta altura está. Me imagino hago el movimiento, si quieren, circular para que quede la nariz bien centrada y que no nos quede torcida. Bien, ahí ya tenemos la nariz. Ahora vamos a hacer la mano. Para la mano tenemos el óvalo que habíamos hecho, ¿no? Bueno, donde está la nariz, vamos a ir un poco por abajo. Y vamos a hacer una U grande al revés. Una U grande al revés.
Donde termina esa U, vamos a hacer otra U hacia arriba. Otra U grande hacia arriba. Y en el pedacito que nos queda, un semicírculo. Bien, acá vamos a hacer la ceja. Tenemos bien casi pegada al ojo, pero no pegada. Más o menos hasta esta altura. Primer ceja. Segunda ceja. Es un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Y baja ahí. Acá tenemos la otra mano. La otra mano vamos a hacer dentro del ojo una pancita y bajamos. Contra curva y bajamos por afuera. Ahora vamos a completar el óvalo con jotas. No tan en el borde, sino más adentro. Una jota invertida. Sí, fíjate que se forma una jota. Otra más. Y lo que se ve ahí. Ahí está. Bueno, ahora vamos a cerrar la cabeza de este personaje. Tenemos un fleco entre medio de las dos cejas. Otro fleco pegadito a la otra. Cerramos. Cerramos. Acá subimos un flequito para arriba. Fíjate que estamos manteniéndonos dentro del parámetro que marcamos de altura. Y acá cerramos. Acá vamos a bajar un poquito. Subimos. Cerramos el otro fleco. Y vamos a hacer un fleco más que vaya por ahí, llega hasta la mano y cerramos el fleco ahí. Y en realidad es un poco más abajo, bueno, es ahí. Me fijo en el dedo, mira los dedos, ¿sí? Cierra ahí donde está el dedo de ese lado, ahí. Y ahora cerramos la capucha. La capucha cierra ahí. Cierra ahí. Vamos a corregir ahí un poquito. Este dedo quedó medio gordito, lo vamos a adelgazar un poco. Ahí está. Y cerramos la mano de este lado. De este lado la cerramos ahí. Sabemos que acá está la manga. Aunque no la veamos, nosotros en nuestro dibujo sí nos entra. Vamos a cerrar un poco más la nariz. Ya sabemos cómo es el personaje. Tenemos la manga ahí. Y el brazo. Y acá se ve la manga más o menos a esta altura. Ya no nos entra ahí. Y acá en el centro, más o menos, teniendo en cuenta la mitad de la cara, acá iría más o menos el cierre. Para eso vamos a hacer un rectángulo y adentro otro rectángulo y cortamos, y abajo un rectángulo acostadito. Dividimos para allá, cortamos y una tirita. Del otro lado más o menos a la misma distancia, otro cuadradito y otra tirita. Ahora vamos a hacer la unión del cierre. La unión del cierre va por debajo del cierre y con una leve pancita al revés. Pues tiene un bolsillo. El bolsillo
va por ahí. Más o menos, no hace falta que se lo haga si no querés, ¿sí? Y vamos a borrar las líneas que no van. Antes de continuar voy a corregir un pequeño detalle que me acabo de dar cuenta, que es que la nariz me quedó medio rara. Entonces la nariz vamos a corregir, iría ahí, ¿sí? Y esta parte así. Al corregir eso tenemos que corregir lo otro y subir, ¿sí? Y ahora sí borramos, corregimos, borramos. Fíjate que primero corregí antes de borrar, ¿sí? Primero corregimos antes de borrar. Y una cosita más, que los dedos de la mano quedaron demasiado grandes, ¿sí? Mira esta parte de acá, vamos a achicar un poco. Si bien son dedos grandes, tampoco tan gigantes, ¿sí? Terminan ahí donde empieza la nariz, ahí terminan, ¿sí? Yo los hice más grandes. Entonces el segundo va un poco menos, va ahí. El tercero también va un poco menos, y como esos van menos, ¿qué pasa? Tengo que achicar el resto. Acuérdate que cuando vos modificas una parte del dibujo afecta al resto. Si yo modifico solo los dedos, corrijo solo los dedos y no corrijo lo demás, voy a estar arrastrando un error, ¿sí? Entonces al corregir eso voy a achicar un poco el pelo, no mucho tampoco, es un poco nada más. Y a correr lo que es el gorro. Achico, bajo todo un poquito y bajo el gorro, ¿sí? Voy a borrar lo que no va. Fíjate cómo cambió con eso, ¿sí? Todo por ahí. Ya ahí el personaje cambió al hacer esa modificación. Pero siempre hay que corregir los errores que uno logra descubrir, ¿sí? Y esta parte de acá se ve una parte de la capucha. Y también tengo que achicar los otros dedos porque me quedaron todos los dedos muy gigantes, ¿sí? Entonces este también vamos a achicarlo un poco. Al achicar estos dedos, ¿qué pasa? Al achicar estos dedos se van a ver más. El siguiente se va a ver un poco más y el siguiente un poquito más, ¿sí? Igual recordemos que este es el revés de la mano, o sea, este sería el dedo chiquito, ¿sí? No es el índice, no es el gordo, es el chiquito. Está agarrando la cabeza como, ¡ay, qué susto! O mejor dicho, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Tanto te vas a equivocar. Bueno, ustedes saben que yo acá les muestro siempre. No solo les muestro cómo es el proceso de dibujar, sino que también muestro los errores que cometo, no solamente cuando sale bien. Y tenemos a nuestro personaje vergüenza. ¿Cuál sigue? Te leo. Este sigue estando muy gordo, vamos a achicar un poco más. Ahí. Si quieres ver los anteriores te los dejo en la tarjetita. Ahora sí, me convence. Bien. Redondeamos un poquito mejor ahí. Y listo. Espero que te haya gustado el video. Y nos encontramos muy pronto. Te mando un beso enorme. Chau, chau.